Hola, somos Sin Agenda. Hoy soy Mike, Carlos Miguel, y hoy estamos con Alan Salas y Mario. Hoy el presidente, mientras grabamos, está recibiendo la regañada de su vida. Vinieron de Estados Unidos no solo el secretario de Estado, que es lo usual que venga, ¿no? Vino el secretario de Seguridad y vino el fiscal general. ¿Por qué? Por el tema del tráfico de fentanilo y por la grande crisis que tiene Estados Unidos, el tema de migración y el tema de tráfico de drogas. La verdad es que parece que hay zombies en Estados Unidos por la droga que viene de México. Y de verdad, el país está en fuego. El estado que veas, ves casos como lo que fue el de Lagos de Moreno, ¿no? Que son jóvenes que van desde la minoría de edad, que caen en las fauces del crimen organizado. Entonces yo les pregunto a mis compañeros, ¿qué está sucediendo en México? ¿Qué es lo que está haciendo mal el gobierno federal? ¿Y qué soluciones ven? ¿Qué podemos hacer diferente a la fallida totalmente táctica de seguridad de este gobierno? Yo creo que tiene razón, Mike, y hay que decirlo con todas las letras. El presidente Andrés Manuel López Obrador falló rotundamente con su estrategia de seguridad y con muchas otras, pero el mayor problema que tiene México ahorita es la inseguridad. Tantas muertes, desapariciones y violencia que ocurren en todos los estados. Hace rato estábamos comentando que de 32 entidades solamente hay 2 que se consideran medianamente seguras, ¿no? De que Querétaro y Mérida, ¿no? Yucatán. Sí. Entonces, esto es de preocuparse. Esto que tú dices de que vienen de visita las 3 figuras encargadas de la seguridad y relaciones exteriores de Estados Unidos, vengan a México a regañar al presidente, es algo que nunca habíamos visto. Yo pienso que esto muestra lo preocupados que están los americanos de la crisis que vive México, y el presidente sigue negando, ¿no? Sigue negando que exista un problema. Esto está verdaderamente cabrón. Y yo creo que justamente eso, o sea, la verdad es que se dice y no pasa nada. Sinceramente, mi amigo dijo, voy a llegar, tengo un compromiso de cambiar la seguridad aquí en México, aquí se va a acabar todo, abrazos, no balazos. Al día de hoy no funcionó, y nada más lo único que pedimos como persona sensata que presuntamente es decir, la neta no lo logré, en vez de andar presumiendo números que no hay, porque pues, si quieres tapar el sol con un dedo, pues te vas a... Claro, porque hay muchísimos casos que él luego dice, es un caso aislado. Acaba de haber un caso donde en Chiapas el crimen organizado en un convoy muy grande desfiló por un pueblo y la gente les aplaudió, ¿no? Sí, les aplaudió porque la gente ya está harta de que otro cártel les cobra el piso, ¿no? ¿Y qué sucede cuando el Estado no participa en las tareas de seguridad? Se van a los otros grupos del crimen organizado. O me recuerdo también el caso de las autodefensas de Michoacán. ¿Por qué la gente tiene que tomar armas contra el crimen si esa es tarea de seguridad del Estado, ¿sabes? Acabo de ver que más de 60 pueblos en Guerrero acaban de anunciar que van a crear autodefensas. O sea, es algo que parecía que ya había pasado y está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no están funcionando las instituciones, no está funcionando el ejército, no está funcionando la Guardia Nacional. Y no es que las instituciones no tengan la capacidad, es que tienen la instrucción de no actuar. Sí, y esto le cuesta al bolsillo del ciudadano, ¿no? Hay estudios que dicen que esto equivale como al 18% del PIB mexicano, lo que se pierde por el crimen organizado. Yo he leído gente que dice que México tiene todo para despegar, pero que no entienden qué es lo que le falta. Y a veces yo creo que lo que le falta es una táctica de seguridad, que de verdad la gente quiere invertir en México y que su dinero y su persona, su integridad física, pues sea salvaguardada, ¿no? Y eso no es posible. O sea, hay gente de alto calibre en los medios como Ciro que tuvo un atentado y a la fecha nadie sabe qué sucedió. Artistas internacionales como Peso Pluma y Fuerza Régida están cancelando conciertos. ¿Por qué? Porque el crimen los amenaza, pone narcomantas. Y eso ya cancela conciertos, eso ya no le da estabilidad a la gente está cansada, ¿verdad? ¿Y cuál es la reacción que tienen los gobernadores de esos estados donde se sienten atacados los artistas? Que los investiguen porque seguramente tienen nexos con el narco. A ver, gobernador, se trata de dar la cara por la seguridad de tu estado. No acusar, ¿por qué no hay seguridad en tu estado, cabrón? O sea, ¿a quién le vas a echar la culpa el día de mañana?
Sí, está muy cañón el tema. De hecho, vi una noticia de que la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, acaba de ofrecerle a las virtuales candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum y también a Xóchitl Gálvez, protección. Claudia ya lo aceptó y Xóchitl está evaluando. ¿Por qué? Porque efectivamente no van a poder recorrer el país de manera segura si no tienen protección del ejército. O sea, si esto no es un país en guerra, ¿qué es, cabrón? Sí, somos en guerra, la guerra del narco, pero fallida, ¿no? Porque ahora los grupos criminales significan el quinto empleador de México. O sea, ¿cómo digieres eso, no? Más que Oxxo, más que Pemex, ¿no? Más que Coppel. El crimen organizado recluta a los jóvenes y ese mismo estudio que se divulgó en redes sociales, ¿qué nos dice? La única solución que encuentran es evitar el reclutamiento. ¿Qué significa evitar el reclutamiento? Existe reclutamiento forzoso, que no se nos olvide que es eso, que saquen a las jóvenes de sus pueblos, que les ofrezcan un montón de dinero, pero que son los gatilleros de los cárteles. No tienen opción muchos pobladores. Fíjate, hermano, que ese es un muy buen punto el que tocaste, porque creo que muchas veces no nos imaginamos la magnitud que tiene el crimen organizado en México. Este estudio que comentas mencionaba que alrededor de 175,000 personas participan en el crimen organizado activamente, son miembros, ¿no? Desde sicarios, traficantes, halcones, lo que quieras, ¿no? Y dice 175,000 personas, hombre, llenas estadios con esa cantidad de personas. Y esas personas están distribuidos en todo el país. Por eso todo el país está en llamas. Hay asesinatos, desapariciones. Y como tú dices, también hay secuestros y desapariciones forzadas. Y también engañan a las personas. Vi que hay un método muy cañón que utiliza el crimen, de que ponen en los medios de comunicación o ponen de que en Facebook, o a veces han puesto en periódicos, imagínate, de que no, pues en tal día, en tal plaza de tal ciudad, se estará contratando personas hombres de tal a tal edad, para ser guardias de seguridad, y les ponen de que, no sé, sueldos de 20,000 pesos, y pues obviamente son sueldos irreales para un guardia de seguridad recién contratado. Entonces mucha gente va y los secuestran. Los secuestran y hay campamentos distribuidos en varios estados del país donde los tienen trabajando, donde los reclutan para ser sicarios. Justo vi una noticia de que en Zacatecas acaban de rescatar a 15 personas que estaban secuestradas en un narcocampamento. ¿Y cómo era ese campamento? ¿Qué hacían o qué decían? La nota decía que ahí los estaban obligando a construir cabañas, como para hacer casas de seguridad en la sierra para los criminales, pero tienen todo tipo de fines, porque luego los ponen también a entrenar y los obligan a volverse sicarios, ¿no? De ellos también secuestran migrantes y los tratan de volver sicarios. Y la neta está cabroncísimo ahorita la situación, y lo que a mí me da coraje es que el presidente no reconoce esta crisis, ¿no? Ya vamos para su 6º año de gobierno y sigue echándole la culpa a los de antes, cabrón. O sea, no manches. ¿Y cuándo ya va a ser su responsabilidad? Es que diste con el clavo. O sea, realmente yo me imagino perfectamente entrando a un trabajo y pues trabajando 5 años en ese trabajo y no estoy dando resultados. Por mero milagro no me han despedido. Y lo único que le digo a mi patrón, ¿sabes qué, patrón? Es que el de atrás, el que estaba antes que yo, dejó un desmadre. Claro, o sea, en cualquier empresa. ¿Y qué va a decir el vato? No, pues sigue trabajando un año más, güey, no hay pedo, échale ganas. O sea, pero es que siempre minimizan, ¿no? Su estrategia, más que reforzar las instituciones que deberían investigar, como la fiscalía, que está con su incondicional Hertz Manero y que no hacen ni nada, Nomás se puede investigar a sus familiares que les caen mal. ¿Y qué hace? O sea, ataca al Poder Judicial por las deficiencias que hace su fiscal. Ataca a las instituciones civiles que dan los datos, ¿no? Me acuerdo del caso de la comisionada de desapariciones, la que investigaba cuántas desapariciones hay. Renuncia por presiones de Encinas y del presidente. ¿Por qué? Porque no le gustó los resultados que le estaba dando, que no favorecían al gobierno, pero era la verdad cuánta gente está desapareciendo. Y en vez de reforzar, en vez de aceptar los errores que está cometiendo, no, hay que despedir a la gente que nos contradice, ¿no? Sí, fíjate que de hecho eso está haciendo
que en Estados Unidos, ya en los debates, que están comenzando los debates para elegir al candidato a la presidencia del Partido Republicano, donde está Trump y otros, están comenzando con un discurso súper anti-México, súper anti-migrantes, súper de violencia contra nosotros, donde ya se está proponiendo, y ya lo propuso más de uno, invadir a México, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿invadir a México para qué, no? ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta que tienen ellos? Ellos dicen, bueno, cuando llegue el siguiente presidente, dicen ya el siguiente porque no cooperó, ya va de salida. Dicen, sea Claudia o sea otra persona, así lo dijeron, vamos a decirles, esta situación está incontrolable, tienes que hacer algo. Y si no lo haces, nosotros vamos a entrar unilateralmente con nuestras fuerzas de seguridad y vamos con los Marines a ir por todas esas cabecillas y a desbaratar a todas esas instituciones del crimen organizado. Y yo me pregunto, digo, la verdad no es algo que creo que vaya a pasar, pero digo, oye, imagínate, yo pienso que si ellos lo están viendo viable, es que realmente nos ven que no, el gobierno federal no tiene la mínima intención de resolver este problema. Me refiero a que no tienen la mínima intención de desbaratar estas instituciones del crimen organizado. No, pues es que la imagen que damos en México en el extranjero es sinónimo de cártel, ¿no? México en el extranjero es sinónimo de delincuencia organizada, de droga. O sea, lo que les decía es que ya estamos exportando el crimen a otros países. Tocamos el tema del asesinato de un candidato presidencial de Ecuador por nexos del crimen organizado en ese país. ¿Qué hace el Guatemala con el desfile que decíamos cerca de Chiapas? Ellos mandan militares a su frontera para protegerse de los del crimen organizado de México. Sí. O sea, que Guatemala se esté protegiendo ya su frontera porque nosotros ya estamos incontrolables. Es algo que no se había escuchado, ¿sabes? Y la verdad, hay un dato muy, muy, muy curioso. Y lo dejo para las personas que creen que es mentira que el presidente tenga tratos en lo oscuro. Hay un pueblo en Sinaloa de donde son varios caudillos que se llama Badiraguato, y nunca en el siglo XXI ningún presidente, desde Fox, Peña Nieto, Calderón, ninguno visitó nunca ese pueblo. ¿Por qué? Porque es muy pequeño o era muy pequeño. Y como dato curioso, este presidente va por su quinta visita. ¿Quinta visita? Entonces, o sea, ¿qué significa esto? Digo, saquen sus conclusiones. No, pues él dice que nomás va a saludar y echar el taco, ¿no? Con la abuelita de cierto sicario, ¿no? Mira, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sinceramente, es que exactamente yo estoy de acuerdo con Alan, que saquen sus conclusiones. Curiosamente, este amigo pareciera ser que va a dar su informe de gobierno también allá, exclusivamente, a dar su informe de cómo van las cosas, ¿no? Me imagino que también lo mismo se repite. No sé cómo funcionará, pero no sé, da pena. Da pena. Yo he escuchado, no sé ustedes que nos escuchan, pero muchas personas que me han dicho: oye, ¿sabes qué? Es que me quiero ir a Canadá, me quiero ir a Estados Unidos, me voy a ir a vivir a Europa. Estoy buscando esta opción porque ya ven a México como a un lugar donde no hay oportunidades o no hay buenas oportunidades, donde la violencia está desatada. Y tienen razón, y me da mucha tristeza. Y lo peor es que si gana la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, yo creo que va a ser lo mismo y peor. Lo mismo y peor. No, porque si no se detiene a tiempo, que no se ha hecho ni en este gobierno ni en los pasados, pues ¿qué va a seguir? Va a seguir incrementando. Yo leía un índice que hace el ranking global de cómo está el Estado frente al crimen organizado, el índice de crimen organizado. México es el tercer país con más crimen organizado del mundo. O sea, adelante de nosotros está Colombia y Myanmar, un país en Asia que está en guerra civil. Y ahí está México, ¿saben? En todo el estado, 83% del país está bajo las fauces del crimen organizado. Ese es otro estudio que leí en las noticias también. Oye, y luego hay algo bien cañón de que acaba de ir la secretaria de Gobernación, alcalde, al Congreso a dar un informe. Y la cuestionaba, ¿no? Sobre el tema de la seguridad. La oposición le dijo: oye, ¿qué van a hacer contra la inseguridad que está desatada, ¿no? En su último año. Y su respuesta fue que
esto es culpa de los medios porque hay hechos aislados que están ocurriendo en distintas partes del país y los medios amarillistas que están cubriendo estas noticias y las elevan y las crecen más de lo que son. ¡Ah, cabrón! Siempre minimizar, ¿no? Y quiero, muchas personas cuando comentan también ahí mismo en Sin Agenda nos dicen, es que las noticias no dicen la verdad, es que las noticias son amarillistas, es que las noticias tienen una agenda. Yo quiero preguntarles, o sea, realmente que nos comenten. ¿Sabes qué? Pues yo vivo en tal lado y yo aquí no sé que haya yo no he escuchado ningún narco, no he visto que haya desaparecidos, yo no he visto que alguien le hayan robado algo. O sea, yo me siento tranquilo, vivo en tal lugar y no tengo ningún problema. Yo no sé nada del narcotráfico. O sea, reto realmente, si no crees en las noticias, si no crees en las noticias, pues sal a tu calle y neta voltea a ver para afuera y dime que estás seguro. No, y pensamos que no es eso nomás, ¿no? De salir a la calle, pero oye, el crimen organizado también le pide cuotas a la gente que mueve el limón, que mueve el aguacate, y eso se ve en los supermercados, ¿no? Yo también leía que el 58% del precio del limón se incrementó nomás por las cuotas que pide el narcotráfico a los productores, ¿no? En Michoacán, en varios estados. Entonces, eso también le pega al bolsillo a los mexicanos. Todos los mexicanos estamos siendo afectados. Absolutamente. No, también el otro día hubo una noticia, no me acuerdo si fue en el Estado de México o en la Ciudad de México, de que los transportistas hicieron huelga y cerraron las autopistas para exigir seguridad y para decir que ellos iban a comenzar a hacerle frente al crimen organizado porque les estaban cobrando a ellos el uso de piso del derecho de pasar por esas autopistas, ¿no? Y como varios no lo habían pagado, ya estaban asesinando a los conductores. No manches, esto está desbordado. México está en llamas. Las autodefensas, ¿no? De casos así. Sí. Y el tema de las autodefensas, la verdad es muy triste, ¿no? Porque imagínense, ustedes están en esa situación de estar en un pequeño pueblo donde tú produces de subsistencia y llegan y te ganan muy poco margen que te permite mantener a tu familia, donde no hay seguridad en tu estado y de la nada llega el crimen y te cobra una cuota impagable. Pues es eso, o te mueres, ¿no? O sea, te matan o te mueres de hambre porque te quitan toda tu ganancia. No, y decía el caso de Carla Quintana, pero ahorita me viene a la mente, hay gente que sí quiere investigar los crímenes que suceden en México y están investigando a Cuauhtémoc Blanco, un gobernador que habían dicho que tiene nexos con el narcotráfico. ¿Y qué hacen con el fiscal que estaba investigando a este gobernador? Lo imputan, ¿no? En el Estado de México con una fiscal cercana a Claudia Sheinbaum. ¿Qué hacen? Se meten los militares a la Fiscalía Anticorrupción a sacar documentos. O sea, ya no solo es el crimen organizado, ellos no son solo los criminales. Cuando el Estado no tiene freno, cuando el Estado se pasa por el arco del triunfo, lo que le dice el Poder Judicial, lo que le dicen las autoridades, los órganos autónomos, el Estado se vuelve criminal también. El Estado le va a dar igual pisar los derechos. Entonces tenemos dos afrentas, ¿no? El crimen organizado que está sin control y el Estado que nomás te quiere por tu voto y que le da igual tu seguridad. Y ¿sabes qué? Hay un tema muy, muy curioso de que digo, los políticos están más concentrados en las elecciones que vienen, ¿no? Y el claro caso es Omar García Harfuch, ¿no? En la Ciudad de México, que ojo, es un personaje polémico que estaba teniendo buenos resultados en bajar los índices de inseguridad en la Ciudad de México, pero en vez de concentrarse y continuar resolviendo estos problemas, se lanza de candidato. A ver, ¿y qué pasó con Ciro Gómez Leiva y otros casos, no? A ver, ¿por qué no lo resolviste y te fuiste caso, ya de candidato? A él lo intentaron matar también. Ahí encontraron unos como que agarraron quién sabe de dónde. Chivos expiatorios, como siempre. Pero a ver, el chiste es, a ver, García Harfuch, ¿terminaste tu tarea en la Ciudad de México? No. ¿Y por qué te estás yendo ya a buscar el hueso más grande? Porque es el favorito de Sheinbaum. Sí, pero ¿a qué estoy diciendo? Los políticos están más concentrados en la política y en el hueso que en hacer bien su trabajo. No les va a quedar país para gobernar. La verdad es que no les va a quedar país para gobernar. Y hablando de Estado y estados, hay que diferenciar. Yo quiero tomar ese tema muy importante porque sexenios pasados que nos critican mucho, que por qué no hablamos de sexenios pasados, que qué ha pasado. Yo no había escuchado tanto que se le acusara más que nada al Estado por su seguridad, casos de seguridad que tienen que ver con el narcotráfico,
como en este sexenio. Cuando problemas con el narcotráfico, en los otros sexenios, se había acusado directamente al Poder Federal. Claro, o sea, cuando era el tema de 2006 a 2012 con Felipe Calderón, Él mismo lo dice. Todo el mundo, Felipe Calderón Peña renuncia, Nieto, etcétera. Y el presidente López Obrador, cuando era candidato, les decía, si no puedes con el cargo, renuncia. o sea, y a este cabrón le fue peor que a todos. Y ahora todo es acusar a los gobernantes de cada estado. Hay estados grandes que tienen más poder para poder controlar un poquito mejor su seguridad, en teoría. Pero la verdad es que es algo incontrolable. Se nota que necesitan ayuda federal. No, ninguna fiscalía estatal puede ya sin el apoyo del gobierno federal, la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército. El problema es que estas instituciones tienen la orden de no hacer nada. De estar tranquilitos, ¿no? Solo operan cuando ya es súper necesario, como cuando agarraron a una persona que acaban de extraditar por presiones de Estados Unidos. Pero realmente no están haciendo su chamba, pero no porque ellos quieran, es porque tienen la orden de no actuar. Es correcto. Yo creo que también están muy frenados nuestras fuerzas para protegernos. En otros asuntos también están metidos, pero no por ellos. No, y también porque, o sea, si vamos al presupuesto, ellos también le bajaron el presupuesto a la institución encargada de investigar, que no funciona y que ya dijimos la fiscalía, ¿no? Porque lo que hace un movimiento autoritario, un movimiento populista, es reducir toda la maquinaria del Estado nomás al voto, ¿no? Y por eso les interesa más las elecciones del 2024 que el sufrimiento de las personas corrientes, comunes, como tú y yo. El pueblo no le importa, le importa el voto. Tienes razón, y tanto se ve que en el presupuesto solo hay dos prioridades: los proyectos emblemáticos del presidente de la República, las obras faraónicas y los programas asistencialistas que son para asegurar el voto. Lamentablemente el presupuesto se está enfocando hacia esos dos rubros y lo demás está quedando olvidado. Bueno, y se enfoca a las Fuerzas Armadas, que no son la institución que debería investigar el crimen organizado. Ellos deberían estar de reacción ya después del hecho, ¿no? Pero este gobierno piensa en soluciones rápidas, no piensa en una estrategia a largo plazo, ¿no? Claro, y obviamente mucha gente puede decir, claro, pero está haciendo mucho. Claro, tiene algunas acciones que se le aplauden a este gobierno, ¿no? Como elevar el salario mínimo, etcétera, algo que venía olvidado. Pero a ver, creemos, porque él dice en su discurso que eso es atender las causas. Atender las causas es correcto, pero esto es parte de una estrategia integral. Sí subes el salario, sí das apoyos económicos a los estudiantes, pero a la par permites que el crimen organizado haga lo que quiera. Por eso esta estrategia es fallida. Esa es la razón. Yo creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Simple y sencillamente lo único que pedimos es que sea sincero. O sea, pedimos un presidente sincero. Nunca lo vamos a tener. Con un narcisista en el poder nunca vamos a tener sinceridad, ¿no? Y la verdad es que esperemos. Mi apuesta es, si gana Claudia Sheinbaum, quien verdaderamente va a gobernar detrás de ella, lo sabemos, y no es por un tema de machismo, es porque él buscó a la persona más leal, que en este caso la escogió a ella, para que siga operando con toda la voluntad del presidente. Sí, uno aprende el maximato en los libros de la primaria, ¿no? Si gana Sheinbaum, vas a vivir el maximato en la porque vida va real. A tener otro sexenio, Andrés Manuel. Uh-huh. Y pues bueno, creo que fue un capítulo muy, muy enriquecedor, la verdad, también molesto, ¿no? Porque molesta hablar de esto, entristece, y lo que esperamos y lo que los invitamos a todos es a seguir exigiendo, sea este gobierno o sea el que siga, del color y del partido que sean, que sigamos exigiendo como ciudadanos que el tema de seguridad se atienda. Queremos vivir en un país en paz. No normalicemos la violencia, no nos acostumbremos a lo que está viendo el país. Muchas gracias. Hasta luego.